Esperamos un par de minutos más, a ver si llega alguien más. Voy armando todo acá. ¿Se me escucha bien acá? Sí, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Buen día. La clase pasada salió un poco mal la explicación de el problema del camino más corto resuelto con programación dinámica. Y hoy vamos a tratar de volver a entrar sin meter la pata. Sí, a ver si se acuerdan, si estaban acá, el problema que teníamos. Vamos a bajar acá. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Era en un grafo dirigido encontrar el camino más corto entre un nodo origen y un nodo destino. En un grafo dirigido que tiene pesos y pesos en las aristas. Entonces tiene un peso C sub S A, K, un peso sub AB, un peso sub BT, uno acá que es entre S y C, y otro acá que es entre C y B. Ah, perdón, ¿me están escuchando? ¿Está bien? Solo, Nicolás, vos no me escuchas. Bueno, está. Si querés esperamos un segundo a que resuelvas el... Bueno. Que ya que son pocos, no vamos a perder al fan acá del laberinto del fauno. Bueno, entonces tenemos este grafo dirigido con pesos en las aristas. Estos costos son lo que nos cuesta llegar de un nodo a otro de alguna manera para modelar cualquier cosa. El caso clásico es una red
de datos y es lo que nos cuesta utilizar un determinado enlace en nuestra red, ¿no? Pero ese costo puede representar muchas cosas. Puede representar el beneficio que nos trae venderle un producto, comprársele un producto a S y vendérselo a, o el esfuerzo que hay que hacer para llevar un producto del estado A al B, cosas así, ¿no? Entonces, ya habíamos visto una solución para esto, que era Dijkstra, un algoritmo greedy, y habíamos visto que Dijkstra nos exigía que los costos de este grafo fueran no negativos. Y eso, la forma en que teníamos de demostrar que funcionaba Dijkstra exigía que eso fuera así. Pero es una restricción bastante fuerte que pensando en modelar distintos tipos de procesos nos limita bastante, y si estábamos hablando de venderle algo, comprárselo algo a A y vendérselo a B, ese procedimiento puede implicar una ganancia o puede implicar una pérdida. Entonces puede ser que estemos queriendo representar valores negativos en nuestro grafo. Y encontrar el camino más corto en nuestro grafo considerando esos valores negativos. Lo que pasa, lo que empieza a ser una complicación es cuando esos valores negativos están en un camino que forma un ciclo, ¿no? El caso este que está en la literatura, donde tenemos... Ya escucho, muy bien. Donde tenemos un ciclo con estos pesos acá. ¿Qué nos pasa acá? ¿Por qué los ciclos negativos generan un problema? No solo un problema para nuestra solución, un problema para nuestro modelo, digamos, ¿no? Estamos queriendo modelar un proceso y permitimos que haya ciclos negativos, capaz que se generan situaciones que son ficticias, ¿no? Por ejemplo, si estamos modelando un proceso de venta de productos de una persona a otra, un ciclo negativo nos puede estar significando que a mí lo que me conviene es comprarle a este nodo, vendérselo a esto, acá tengo una pérdida, pero si se lo vendo a este de acá tengo una pequeña ganancia, acá tengo una pérdida de nuevo, y acá tengo una gran ganancia, y si cuando se lo vendo al mismo que se lo compré al principio, vuelvo a tener una ganancia, y si hago esto muchas veces, cada vez tengo una ganancia mayor. Y eso puede ser que en algún momento suceda porque alguien se equivocó al ponerle precio a las cosas, pero evidentemente no funciona así, sino ganaría dinero de la nada, digamos. Entonces hay un problema con nuestro modelo, estamos modelando un ciclo que no debería existir. O en todo caso, si en una situación donde existe un ciclo, yo no puedo pensar en el concepto de camino más corto, porque yo puedo hacerlo tan corto como quiera este camino. Me alcanza con quedarme dando vueltas en este ciclo y lo voy haciendo cada vez más corto, cada vez más corto, cada vez más corto, y cuando quiero vuelvo a salir y voy hasta el destino. Entonces, el concepto de camino más corto directamente no tiene sentido. Entonces, para resolver esta situación,
nuestros amigos Bellman y Ford, Bellman era el que se inventó aquello de la programación dinámica, la palabra para programación dinámica para vendérsela a un burócrata. Eh, Cuando estaba pensando en estas ideas de, bueno, divido un problema en subproblemas y con una cantidad polinómica de subproblemas y a partir de ellos construyo la problema mayor, etc. Una de las primeras aplicaciones que tuvo esto fue el cálculo de caminos más cortos en grafos, porque se encontraba con problemas del estilo este aquí, que es cuando aplicaba Dijkstra a un grafo de este estilo. A ver. Perdón, está mal. Con una estrategia greedy como la de Dijkstra, acá no hay un ciclo negativo, no tiene nada raro este grafo. Si aplicaba la estrategia greedy de, me quedo con el camino más corto hacia alguna parte, hacia los arrancos, ¿se acuerdan cómo funcionaba Dijkstra? Arrancaba generando un conjunto S de nodos, que era el origen, y decía, bueno, ahora de todos los nodos que están afuera, me quedo con el que tengo el camino más corto hacia ese nodo que está inmediatamente afuera mío, ¿no? Y decía, bueno, acá es B, entonces sumo B a mi conjunto S, y después sumo U. Pero el camino más corto terminaba siendo este que está acá. Porque yo asumía que no había posibilidad, como todos los valores eran positivos, de dar una vuelta más larga por otro lado y que eso resultara en un camino de costo más corto. En esta situación que tenemos acá, si vemos la globalidad de la cosa, ir por acá arriba me cuesta 5 menos 6 menos 1, ir por acá arriba a B. Sin embargo, Dijkstra me hubiera dicho que fuera por acá a un costo de 1. Entonces, no está, y se queda con lo mejor que tiene en ese momento y no mira qué sucede más adelante. Entonces, las posibles soluciones que se nos fueron ocurriendo, hasta las discutimos la clase pasada, era decir, bueno, ¿qué pasa si me saco los valores negativos de ahí, subiendo todos los costos parejo, de forma que, bueno, sigo teniendo una vista igual, solo que todo un poco más arriba. Sigo teniendo un grafo igual, pero todo con valores positivos, y puedo aplicar Dijkstra. Ya hemos visto un caso en el que eso no es la verdad. Que tenía que ver con el aumento proporcional a la cantidad. En definitiva, si hago crecer a todos los costos de estas aristas en, por ejemplo, 3, para que estos valores pasen a ser 0, 6, 6, 5 y 5, en realidad algunos caminos, el costo total de algunos caminos de SAT los aumenté más que el costo total de otros caminos. Entonces, este camino por acá que valía 4, me quedó valiendo 10, y este que valía
3, me quedó valiendo 12. 12, sí, 12. ¿Por qué? Porque aumenté a el costo de todas las aristas en un valor igual, y entonces aumenté el camino proporcionalmente a su largo. Aumenté el costo de camino proporcionalmente a su largo. Y no estamos hablando del largo acá, estamos hablando del costo de cada una de las aristas. Entonces, esta solución tampoco funciona. Y lo que se le ocurrió a estos muchachos, Bellman y Ford, en los 50, fue una solución de programación dinámica, que es resolver el problema o dividir el problema de calcular el camino más corto entre dos nodos en subproblemas. Y acá ¿qué dice Nicolás? A priori no tiene que quedar un árbol resultado como en Dijkstra. No, porque en definitiva Dijkstra calcula el camino más corto de un nodo a todos, y Bellman-Ford no necesariamente. Al final nos queda un árbol, digamos, porque al no haber ciclos negativos, van a ver que los caminos más cortos no tienen ciclos. Porque si tuvieran ciclos, eso es importante. Vamos a volver a este ejemplo acá. ¿Qué pasa si... a ver si puedo copiar esto. ¿Qué pasa si, incluso si estos valores no son negativos, no tengo un ciclo negativo acá? Son todos valores positivos. ¿Tiene sentido que yo tenga un ciclo en un camino más corto? Bueno, no tiene sentido. Exactamente, porque si querés lo sacás y ya está. O sea, ¿para qué voy a pasar dos veces por el mismo nodo si puedo no pasar dos veces por el mismo nodo? Y al no haber ciclos negativos, yo no gano nada dándole vuelta a un ciclo. Entonces, eso es un elemento importante para Bellman-Ford. ¿Por qué? Porque Bellman-Ford arranca de la premisa de que cualquier camino entre un nodo y el destino, entre un origen y un destino en un grafo dirigido sin ciclos negativos, de un grafo con n nodos, va a tener como mucho n-1 aristas. La demostración de eso es esa que acabamos de decir, la acabamos de decir un poco informalmente. Pero la demostración es el camino más corto no repite nodos. Y si no repite nodos, tiene como mucho n nodos. Y si tiene como mucho n nodos, tiene como mucho n-1 aristas. ¿Bien? Esa es la demostración. Sencillo. Entonces,
el truco acá, el ingenio de esta persona fue decir, bueno, tal, ¿cómo divido esto en subproblemas? Yo sé que como mucho voy a tener n-1 camino, n-1 aristas en mi camino más corto. Entonces, lo que se les ocurrió fue dividir el problema de computar el camino óptimo desde un nodo de origen hasta S en n-1 en n-1 saltos. ¿Y cómo divido esto en problemas más chicos? Y bueno, en la cantidad de saltos, en la cantidad de aristas que tiene el camino, en la cantidad de saltos. Y lo que digo es, si mi camino tiene, pongamos acá en este ejemplo, había algún caso, le agregamos algún caso donde había un camino más corto que estos n-1 aristas. Hay uno con n-2 aristas. Entonces pasamos al mismo caso, a la misma lógica que veníamos manejando antes. Bueno, si mi solución tiene i aristas, pero hay otra que es más corta en cantidad de aristas, con i-1 aristas, pero tiene un costo menor, es como esta arista está participando o no está participando de la solución. Esa es la lógica con la que veníamos pensando, ¿no? Este elemento de mi conjunto participa en la solución o no participa en la solución. Ahora, los elementos que participan o no participan en la solución son las aristas. Entonces, digo, bueno, si yo ahora lo que tengo es que mi función opt de i ve lo que representa el, costo de llegar a t, a mi nodo destino, usando como mucho, esto es importante, y aristas. Entonces ahora puedo empezar a pensar este problema en términos de subproblemas, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa si el camino más corto, cuidado que acá es de llegar a t, y este nodo acá es en realidad desde dónde llego. Y eso es una cosa que puede no ser del todo intuitiva al principio. Entonces puedo decir, bueno, si el camino más corto en realidad estamos diciendo que tiene como mucho i aristas, pero si en realidad tiene como mucho i-1 aristas, entonces me queda que el óptimo de i arrancando desde b hasta t es igual a el óptimo en como mucho i-1 aristas arrancando de b. Y lo otro que sé es que, volviendo al ejemplito acá, si el camino más corto hasta mi destino es, a partir de B, es hacia alguna parte, es a través de un nodo W, lo que yo sé es que a mí me cuesta el costo de esta arista más el óptimo
de todo el resto, que es el óptimo de llegar en I-1 aristas desde W. Y acá está la diferencia. ¿Hasta ahí se sigue? Manifiéstense. Está bien. Si yo tuviera... No puedo hacerles votar acá, ¿no? Estaría bueno ponerles que voten. Así me van diciendo qué está pasando. Bueno, en otra clase. Vos sabés que hay reacciones y con las reacciones podés... Con las reacciones. No sé, pasa que acá yo no puedo habilitar. Acá, No, no puedo. Bueno, no importa. Háblenme. Ahí va, un dedo para arriba. Entonces, estábamos en que si yo llego a T a través de W, entonces el camino más corto es el costo de llegar a W más el óptimo de llegar en un paso menos desde W hasta T. Entonces, en ese caso, en el caso de si el camino, si P usa y aristas y la primera arista es BW, entonces el óptimo en y aristas desde B hasta el destino es igual a el costo de llegar a W desde B más el óptimo de llegar en un paso menos, que lo acabo de dar, desde W. Y entonces ahí ya, algo que parecía bastante antiintuitivo, nos queda armado para una recursión del estilo de la que usamos para pensar en problemas de programación dinámica. Que me caigo. Entonces, lo que nos queda es una recursión que dice, vamos a escribirla. Si i es mayor que 0, es decir, si tengo algún paso en mi camino, el óptimo en i pasos desde B hasta el destino es igual al mínimo de alguna de estas dos cosas, ¿no? Al mínimo de el óptimo de llegar en i menos 1 pasos desde B mismo, por algún otro lado, y acá se dan cuenta que acá yo tenía un solo W, pero podría tener otros y tener caminos por otros lados. Entonces tengo que considerar todas esas posibilidades y tengo que considerar el mínimo de todas esas posibilidades. El mínimo de todos los Ws que pertenecen al conjunto de vértices del grafo, de el óptimo de llegar en i menos 1 pasos desde cada uno de esos Ws, más el costo de llegar de B
a cada uno de esos dos ejes. ¿Esta recursión se entiende? Facundo dice que sí. Si Facundo dice que sí, ustedes... Ahí va. Entonces, con esta recursión en la mano... perdón. Tenemos la receta, digamos, para armar nuestro algoritmo. Y nuestro algoritmo es el shortest path, al cual le entra un grafo, un origen y un destino. ¿Vieron esta diferencia? Acá tenemos un destino definido, como en la vida. A diferencia de Dijkstra, que era de un origen a todos. Por su forma greedy de trabajar, necesitaba forzosamente ir a todos. Acá tenemos un destino en mente. Y sí, vamos a tener que explorar los caminos, pero lo que terminamos teniendo es el camino más corto de un origen a un destino. En este algoritmo tenemos n, que es igual a la cardinalidad de B, es decir, de la cantidad de nodos de G. Tenemos un array M, como en todos los problemas de programación dinámica. Y este array que es bidimensional, porque tenemos, por un lado, la cantidad máxima de aristas de los caminos, y por otro lado, los nodos de origen, digamos, de esos caminos. Entonces tenemos algo de 0 a n en una dimensión, y en la otra dimensión, bueno, todos los... perdón, de 0 a n-1, porque es la cantidad máxima de aristas de un camino en este grafo. Y en la otra dimensión, todos los vértices posibles. ¿Y cuál es mi paso base, digamos, de este algoritmo? Bueno, si cambias la restricción de que no tenga ciclos negativos por calcular el camino más corto, destaca saltos. ¿El algoritmo funciona bien también? Sí, funciona. De hecho, funciona en el sentido de te da eso, hasta acá saltos. Te da los caminos. Si se mete en un ciclo negativo, le va a empezar a dar vueltas, pero no va a estar dando vueltas todo el tiempo y le va a dar las vueltas hasta acá saltos. Pero sí funciona. Es una forma que hay por ahí de detectar ciclos negativos en grafos. Entonces, en mi inicialización digo que, bueno, llegar en 0 saltos desde el destino, en definitiva, vale 0. Desde el destino llego al destino en 0 saltos, eso yo lo sé. Y llegar en 0 saltos desde cualquier otro nodo, ¿cuánto vale? Bueno, para mi algoritmo acá va a valer infinito. O sea, yo no puedo llegar en 0 saltos desde cualquier otro nodo que no sea el propio destino.
para todo B quinto de T. Y lo que paso a hacer ahora es a usar la recursión. Entonces, para cada vértice en B, no me importa el orden. Y lo que sí me importa es que arranco en la cantidad de saltos, pero acá me equivoco. Para cada cantidad máxima de saltos, y para cada vértice en el conjunto de vértices, acá lo que hago es computar m de i v como todo esto que está acá. El mínimo de m de i menos 1, v, o el mínimo para todos los W pertenecientes a B de... estoy copiando demasiado. De M de I menos 1 de B más el costo de B a W. Y eso es todo. Y ahí se termina ahí se termina Bellman Ford. Devuelvo el grafo, el array la matriz esta, que en definitiva lo que va a tener en todas sus posiciones son el valor, el costo del camino más corto desde cada uno de esos nodos hasta ese. Y en realidad el que me importa es el que tiene como mucho n-1 saltos. Una Desde pregunta, ese, perdón. ¿Sí? Cuando yo calculo el camino, los nodos por los cuales paso, ¿no les estoy calculando también su camino más corto a ese que yo quiero ir? Sí, sí, eso es lo que estaba diciendo medio entreverado recién. Lo que termina viendo en la Ah, matriz es, en cada posición de la matriz termina viendo el camino más corto de como mucho y saltos desde el nodo B. Digamos. Que dice ese segundo bien, mínimo, bien, bien, bien. dice Omar, ese segundo mínimo donde buscas, ahí va. Ahí tenés que recorrer los n posibles W para encontrar el mínimo, sí. Y eso afecta el orden de ejecución de este algoritmo. Recuerden que si quisiéramos encontrar el camino más corto, no solo el costo del camino más corto, sino el camino más corto propiamente dicho, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Calculamos el óptimo de esta función y después calculamos el conjunto de elementos que generan ese óptimo. Bueno, si quisiéramos calcular qué aristas forman ese camino óptimo, lo que tenemos que hacer es ir volviendo para atrás en la matriz y comparando cuál es el mínimo de los valores que vamos encontrando ahí. Entonces, bueno, la correctitud de esto, como siempre, se deduce directamente por inducción de la recursión esa que vimos, y
la complejidad en tiempo de este algoritmo está dado por el tamaño de la matriz y eh, por eso que acaba de decir Omar. El tamaño de la matriz tiene n por m, digamos, n cuadrado, n por m no, es orden n cuadrado, porque tengo acá i es como mucho n menos 1 y b es n, el tamaño de b. Entonces, por acá paso n cuadrado veces, como mucho, y después en cada uno de estos ciclos tengo que calcular este mínimo que está acá, que, como decía Omar, es recorrer los n posibles W. Así que acá, para cada vuelta de este bucle, me meto en n pasos de nuevo. Así que termino corriendo esto en n cubo. ¿Ahí se entiende? Bueno, supongo que sí. Si se entendió bien el algoritmo, entonces, capaz que lo que les dejamos para ver ustedes mismos es una ejecución del algoritmo que es media larga y se nos va el tiempo, que la pueden ver en la página 320. No sé qué pasó. Segundo. No está queriendo pegarse. Una pausa. Misterios del clipboard. Ese es el ejemplo de ejecución que hay en el libro. No lo hacemos ahora porque es un poco tedioso, pero es ir ejecutando este algoritmo un paso tras otro. Como verán, están las inicializaciones acá, las que decíamos, llegar a t en como mucho 0 pasos, como mucho 5 pasos, 1, 2, 3, hasta 5 pasos. Este grafo tiene 6 nodos, así que hay como muchos 5 pasos. Todos estos van inicializados en 0. Todos los lugares de la matriz que implica llegar a t desde cualquier otro nodo que no sea t en 0 pasos es infinito. Y a partir de eso se va construyendo la matriz siguiendo este algoritmo. Este algoritmo es esto que acabamos de ver, es un algoritmo muy utilizado en los sistemas de redes de computadoras para calcular caminos más cortos. Porque además tiene una versión de este algoritmo que se puede computar de forma distribuida entre distintos aparatos que están conectados a Internet y que se van pasando esta matriz que vamos calculando y van calculando los huecos de cada uno por su lado con lo que ven de la red alrededor de ellos.
Bueno, hasta acá, si queda alguna duda, cerramos por acá y cerramos de hecho con programación dinámica. ¿Bien? ¿No hay dudas? Una pregunta, ¿el capítulo 7 va para esta semana? O sea, ¿lo dejamos para la Sí. próxima clase? No, vamos a arrancar ahora. Si están aburridos, Ah, dale. es que si no Ah, arrancamos ahora no nos dan los tiempos por eso. El capítulo 7, el de, se llama de Network Flow en inglés, es flujos en redes o algo así sería la traducción. Por mi parte no, es que no hay dudas, supongo, de Facundo. No es que no quiere ver Network Flow. Em, el capítulo, cuando se entra en este tema, en el de en Network Flow, lo que despista un poco es, ¿y por qué me contás esto? ¿No? ¿A qué cuento de qué me estás viniendo a contar esto? Si hasta ahora lo que veníamos viendo eran formas de tomar un problema cualquiera y resolverlo, ¿no? Era estrategias de cómo recorrer partes de un problema, de cómo dividir el problema, de cómo guardar lo que iba conociendo el problema, incluso formación dinámica, o de si me quedaba con la mejor solución o no, cosas así. Y de repente saltamos a este tema que lo que intenta resolver es el siguiente problema. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué me contás esto? Y ahora les voy a contar por qué les cuento esto. Las básicas de NetWorkflow es que tengo de nuevo un grafo dirigido. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo. Con un origen y un destino de un supuesto flujo. Imaginen que ahora estas aristas son tubos de flujo que permiten pasar algún determinado flujo, no, un fluido que circula por ahí, y tienen capacidades, ¿no? Ese fluido va a dar alguna vuelta por ahí y va a ir desde el origen hasta el destino, y tienen capacidades que son el grosor de este tubo, ¿no? ¿Cuánta agua puede pasar por ahí? Puede pasar 20 litros por segundo. O acá pueden pasar 10 litros por segundo. Y acá 30. Y acá 20. Y acá 10. Esto es lo que está un poco raro, porque estamos hablando de litros por segundo. Bueno, porque es la capacidad, la cantidad de cosas que pueden pasar por esa arista en un determinado momento. Entonces lo que yo tengo que pensar es en términos de rate, de cadencia en la que puede pasar cosas. Pero puede ser agua, o pueden ser camiones en una carretera, o pueden ser paquetes IP en una red, o puede ser tareas que puede realizarse entre un lugar y otro, o cosas así. Pero imagínense que es un tubo por el cual pasa agua y que le pueden pasar a este tubo de acá 20 litros de agua por segundo y así. Si nosotros quisiéramos encontrar cuál es la máxima cantidad de agua que puedo mandar a partir de S hacia T, ¿qué empezamos a ver? Imagínense que yo
empiezo a mirar y digo, bueno, hago una especie de cosa greedy y digo, bueno, por este de acá puedo mandar 20 litros de agua por segundo, así que arranco por ahí. Y si después estoy parado en U y digo, ¿por dónde? ¿Cuál es tengo 20 litros de agua por segundo que me están llegando a U, ¿por dónde los puedo mandar? Por acá puedo mandar 10 y por acá 30. Tengo 20. Bueno, los mando por acá, por donde pueden ir 30 litros de agua por segundo. Y una vez que estoy en B, me están llegando 20. Acá van 20, acá van 20. Me están llegando 20 y, bueno, pasan los 20 por este tubo y llego a el destino con esos 20 litros de agua. Bueno, pero tengo tubos vacíos por ahí. Entonces, arranco de nuevo en ese y digo, mando otros 10 litros de agua por acá, que es lo que entran en ese tubo. Pero cuando llego a B, cuando estoy acá, recuerden que estas aristas son dirigidas. Esos tubos son un poco raros porque solo dejan pasar agua en una dirección. Cuando llego acá, ¿qué hago con esos 10 litros de agua? No puedo mandarlos. Acá el tubo este está lleno. Pero ven que hay algo que no está bien acá. Esa actitud greedy que tomamos, capaz que no es la correcta. El cómo resolver este problema, el cómo decir, bueno, miren, nosotros que estamos viendo acá todo el grafo, en realidad sabemos que si por acá, en vez de mandar 20 litros, hubiéramos mandado solo 10, y los otros 10 los hubiéramos mandado por acá, acá ahora estaríamos ocupando solo 10. Así que podría reenviar estos 10 por acá y ocupar completamente este tubo, ocupar completamente este tubo y acá parcialmente. Entonces, nos estarían llegando de S a T no 20 litros de agua, sino 10 litros de agua por segundo. ¿Y podría mandar más? Bueno, así intuitivamente ya nos empieza a parecer que no. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo mandar más? Juega a tiempo, esto instantáneo. En el problema como lo tenemos ahora, es instantáneo. No hay picos de flujo, no, es todo estable. Agarramos el problema en régimen. Pasan 20 litros de agua, no empieza a pasar una cantidad de agua y sube hasta 20, una cosa así. Pasan 20. ¿Sí? Pero es una muy buena pregunta. Omar responde, ¿por qué no podemos mandar más de 30? Y bueno, porque acá, a la salida de ese, puedo mandar como mucho 30. Así que capaz que por ahí en otro lado puedo mandar menos, pero acá ya sé que no puedo mandar más de 30. Así que está bien, es un buen límite. Me pasa lo mismo si corto acá. Y acá nos vamos metiendo en otro tema, que es el corte mínimo, que no lo vamos a ver hoy, me parece, no vamos a llegar, pero es que yo puedo cortar este grafo de muchas maneras. Puedo en conjuntos, por ejemplo acá dejé el origen de un lado y todos los otros nodos del otro, y me fijé y en ese corte solo pueden pasar 30 litros de agua, si sumo todas las aristas. Y si yo lo corto así, vamos a borrar un poco para no hacer tanto ruido. Si yo lo corto así, ¿cuáles son las aristas que atraviesan ese corte? Se dan cuenta que del corte siempre me queda el origen de un lado y el destino del otro. Aunque haya conjuntos distintos de nodos, me queda el origen de un lado y el destino del otro. A través de ese corte pueden pasar, y bueno, 10 más 30 más 10, 50 litros de agua por minuto. Entonces,
hay algunos cortes a través de los cuales puede pasar más fluido que por otros. A través de, si yo corto, son cortes en los que siempre tiene que estar el origen de un lado, eso es importante. Y el destino del otro. Si yo corto acá, me queda algo parecido a lo de hoy, unos 30 litros que pueden producir corte. Y entonces empieza a aparecer la intuición de todos los cortes que tengo, hay uno, bueno, uno o más, que son mínimos, que es de todas las capacidades de esos cortes, hay uno que es la mínima capacidad de un corte. Más o menos intuitivamente podemos ver que la mínima capacidad de un corte va a ser la máxima cantidad de líquido o de fluido que puedo hacer pasar entre el origen y el destino. Tenés que suponer que no hay ciclos para el modelo. Ciclos ciclos puede haber. Lo que lo que no tenemos acá son capacidades negativas, son siempre positivas. ¿A qué dice más corte? Bueno, por ahora, después lo vamos a definir bien, pero por ahora introduje el concepto un poco intuitivamente. Me refiero a corto el conjunto de vértices en dos partes. Una que tiene al origen y otra que tiene al destino. Y me refiero a la cantidad de fluido que pasa por el corte, es la cantidad de fluido que pasa por las aristas que atraviesan el corte. Es un grafo conexo, ¿no? No depende del dibujo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es lo que depende del dibujo? Claro que un grafo lo podés dibujar de muchas formas y depende de cómo lo dibujes. Bueno, pero no. Si yo divido el conjunto de vértices en dos, no importa si yo dibujo esta arista dando una vuelta rara por acá. En algún momento estoy diciendo, es una arista que salta de un vértice que está en una de las mitades a un vértice que está en otra de las mitades. Eso es lo que me importa. Y eso no me va a depender de cómo lo dibuje. Es siempre así. Si hay una arista, hay aristas que son interiores a ese subconjunto y otras aristas que atraviesan de un subconjunto a otro. Ahí va. Uy. Pero bueno, ahora después nos vamos a meter en eso. Y entonces empiezan a ver por qué es que yo les digo, bueno, ¿y esto a cuento de qué? Bueno, la primera aplicación de esto, de yo decir, encontrar cuál es el flujo máximo que hay entre un origen y un destino, bueno, ustedes podrían pensar, bueno, ¿cuántos camiones puedo mandar por estas rutas? ¿Cuánto es la máxima cantidad de carga que puedo mandar por estas rutas? Eso es bastante de hecho y se podría usar. Pero se puede usar para una cosa que no es tan intuitiva, que es, hay un problema que aparece todo el tiempo en la solución de problemas computacionales, que es el de la asignación en un grafo bipartito. Es decir, tengo cosas que puedo poner en lugares y las puedo poner en algunos lugares. Esta la puedo poner acá, acá, acá. Y esta la puedo poner acá, esta acá. Y esta de repente lo puedo poner acá. Pero estos lugares tienen unas determinadas, imagínense que son almacenes, y estas cosas son cosas que quiero guardar en almacenes. Entonces tengo
una determinada capacidad de los lugares para poner cosas adentro. Ese es un problema que aparece por todos lados, es el de la asignación de recursos. Quiero distribuir tareas en servidores, quiero guardar alimentos en almacenes, quiero poner gente en vuelos, quiero cualquier problema de asignación de recursos a una determinada demanda, termina siendo algo parecido a esto. Y si yo imagino que... Vamos a ver, hago eso. Ahora imagínense que yo imagino que este lugar que tiene una determinada capacidad, lo que es una capacidad de flujo como nuestra red, ¿no? Y entonces, lo que digo es, a este lugar le puede entrar una determinada cantidad de flujo. Y le pongo una capacidad, no sé, le pueden entrar 30 objetos. Y a este de acá le pueden entrar 20 objetos. Y a este 10. Y a este, no sé, 30. Y estos objetos ocupan un determinado espacio, que es, ocupan el espacio, no sé, 10, y este, entonces ocupa siempre 10 acá. Pero este acá ocupa 5, y acá este 5. ¿Y qué pasa si yo ahora me imagino que todo esto en realidad es un flujo que quiero mandar de acá a acá? Y en definitiva lo que quiero es acomodar la mayor cantidad de estos objetos en estos lugares. Y eso es equivalente a mandar la mayor cantidad de flujo de acá para acá. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, el flujo va a pasar por acá, es que voy a ubicar este objeto acá. Y si acá pasara flujo así, y por acá así, es que voy a ubicar este objeto y este objeto acá. Cuando digo objeto, es cualquier cosa, una tarea en un servidor, o todas esas cosas que veníamos diciendo. ¿Se entiende eso? Esta no es la única aplicación de NetworkFlow, pero es como es la más clásica. Y es la que, por eso es que al principio despista un poco, porque me estás hablando de NetworkFlow ahora, que es como algo muy, muy específico, y no es una forma de resolver problemas. Bueno, es que en realidad es una forma de resolver problemas. ¿Qué serían las aristas? Pregunta Rafael, ¿qué serían las aristas de grafo bipartito? El peso de las aristas es la capacidad de esas aristas. En este caso, representa hasta cuántos objetos de este tipo, o sea, cuánto flujo tengo que utilizar para poner este objeto en este lugar. Si se fijan, ahora lo vamos a formalizar, pero una de las reglas del Network Flow es que todo lo que entra a un nodo tiene que salir. Todo el flujo que entra, eso es como un medio natural, ¿no? Si tengo, imagínense tubos, todo el flujo que entra a un lugar donde se juntan esos tubos tiene que salir por algún lado. Y si no sale, no puede entrar, ¿no? Entonces, en esta representación que estoy haciendo del problema de poner cosas en lugares,
esta capacidad atrás de los lugares significa, modela o representa la capacidad de ese lugar. Y esta capacidad en el enlace que junta de acá, entre este y este, es cuánto utiliza este objeto cuando lo pongo en este lugar. Si se fijan, esta capacidad la podría poner acá también. Y no me cambiaría nada, ¿no? Porque lo que entra acá, sale acá. De hecho, la tengo que poner ahí. Entonces acá voy a poner el cuánto espacio ocupa este objeto. ¿Por qué? Porque así limito el flujo, como hoy se dan cuenta que el flujo máximo de lo que puedo tener es lo que sale de ese. Entonces, al poner capacidades que representan cuánto volumen ocupa este objeto, al ponerlas acá entre ese y el objeto, estoy diciendo, bueno, para este objeto va a ocupar 10 unidades de lo que sea. Entonces, esto se vuelve, Network Flow, se vuelve no un problema en sí mismo, sino una forma de resolver problemas. ¿Se entendió eso? Después vamos a volver acá, no se preocupen, y vamos a expresar directamente cómo se modela un problema de asignación. Pero lo que me parece importante es que tenga una visión un poquito más lejos de por qué estamos viendo esto, porque si no es como, bueno, y ahora me contaste el overflow, pero... Entonces, vamos a formalizar un poco la cosa. Tenemos un grafo. Vamos a volver ahora a nuestros flujos en grafos. Un grafo dirigido con vértices B y aristas E. Y un flujo en G cumple las siguientes propiedades. Cada arista E tiene una capacidad CDE. Hay un solo vértice origen, digamos, o fuente, pertenece a B, y hay un solo vértice destino que pertenece a B. ¿Por qué digo que hay un solo? En realidad se nos podrían ocurrir,
soluciones, y eso lo vamos a ver más adelante, se nos pueden ocurrir modelados donde hay más de un origen y más de un destino. Pero lo que van a ver es que siempre vamos a poder llevar esos problemas a este. Por ahora vamos a quedarnos contentos con que hay un solo origen y un solo destino. Los nodos que no son ni S ni T son llamados nodos internos de mi red de flujo. Y son nodos especiales. ¿Por qué? Porque a S no entra nada. No entra ninguna arista. Y de T no sale ninguna arista. Otra cosa es, bueno, eso es bastante intuitivo, ¿no? A mi origen no le llega nada y de mi destino no sale nada. Lo otro que vamos a asumir es que todas las capacidades C sub e son enteros. De nuevo, hay soluciones para esto no entero, pero vamos a trabajar con valores enteros. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta poderosa para resolver problemas combinatorios, donde lo que estamos tratando de ubicar son cosas en lugares, no, problemas discretos en general. Y todos los nodos, las vértices, perdón, todos los vértices distintos de S tienen al menos una arista incidente. Le llega alguna arista. No tengo nodos distintos del origen al que no le llegue una arista. Y entonces ahora podemos empezar a formalizar un poco lo que decíamos de todo el fluido llega. Pregunta Rafael. Ahí va. Dice, esa última condición te asegura que hay un camino entre ese y cualquier nodo. Exacto. Entonces, para formalizar lo que veníamos diciendo hoy de todo el líquido, digamos, el fluido que llega a una arista, perdón, a un vértice, tiene que salir de ese vértice, esa es una de las cosas. Y vamos a decir también que todo lo que sale de S llega a W. Un cono, estaba desconado. Entonces, vamos a escribir estas condiciones. Definición de flujo. Un flujo de S a T es una función f
que hace un mapeo, es una función de las aristas en los reales. Bueno, en realidad, en los enteros, vamos a ver. En los reales positivos. Es una función f de las aristas. Y eso es lo que es, viene a ser la cantidad de flujo que pasa por una de esas aristas. Será lo que teníamos acá en verde. Eso es F. No son las capacidades, sino que es la cantidad de flujo que pasa. Y ese flujo, esta función F, o ese flujo, tiene que satisfacer dos condiciones. Una es que para cada arista E, punto E, el flujo de E, la función flujo aplicada a la arista E, es mayor o igual que 0, o sea, pasa nada o algo por ahí, y es menor o igual que la capacidad de la lista. Esto ya lo habíamos dicho, pero ahora lo estamos formalizando. Esto es la condición de capacidad, digamos. Y la segunda propiedad que tiene que cumplir son propiedades de conservación. Y esto es, para cada arista B, que no es con B distinto de S, B distinto de T, la cantidad de flujo que entra a E, la suma de todos los flujos que entra a E, a B, que entra a B, esto es, la sumatoria esta es entre los eh, que llegan a B, es igual a todo lo que sale. A la suma de todo lo que sale. ¿Se entiende eso? Bien. Y vamos hay un nodo especial, recuerden que B, acá esto no es ni el origen ni el destino, ¿no? Esa es la función f para cada arista, y tiene que cumplir eso. La suma de todas las f's de las aristas que llegan a un nodo tiene que ser igual a la suma de todas las f's que salen de un nodo. Eso es intuitivamente lo que decíamos hoy, de todo el fluido que entra a un vértice, a un nodo, tiene que salir. Si no son ni el origen ni el destino. Y ahora, ¿cuál es la cantidad total de flujo que pasa por nuestro grafo? Y bueno, es lo que intuitivamente vieron hoy. Todo lo que puede salir de ese, ¿no? Entonces, tenemos el concepto de V de F, que es el valor del flujo total, es igual a la sumatoria de todos los flujos saliendo por las aristas E
saliendo del nodo S, del nodo origen. Si sumamos todos los flujos que salen de S, eso es igual a el flujo total que está atravesando mi grafo entero. Todo lo que sale de S llega a T. Esto lo vamos a notar como F out de B es igual a la sumatoria de los flujos de las aristas E saliendo de B y F in B es igual a la sumatoria de los flujos de las aristas E entrando a B. Esta misma idea, ahora no nos vamos a meter en eso, pero se puede expresar para conjuntos de vértices. La cantidad de flujo que sale de un conjunto de vértices es la cantidad de flujo que entra de un vértice. Y eso tiene que ver con lo que veíamos hoy de los cortes, ¿no? La cantidad de flujo que sale de este conjunto de vértices, la que entra a este conjunto de vértices. Después nos vamos a meter en eso. Entonces, el problema del flujo máximo es, dado una red de este tipo, la que acabamos de definir, es intentar pasar la mayor cantidad posible del flujo por ese grafo. Ese es nuestro problema. Y el cómo vamos a resolverlo, hay un mar de soluciones de este problema. Espero que no estén muy cansados. La primera solución a este problema la hicieron dos personas que se llamaban uno Ford y el otro Fulkerson. Y siguieron la siguiente lógica. Tenemos... Me acabo la página acá. Imagínense que volvemos a tener el grafo de hoy. Mi destino, mi origen. Acá tengo una capacidad de 20, acá una de 10, acá una de 30, acá una de 10, acá una de 20. ¿Se acuerdan lo que vimos hoy, no? Los pasos que vimos hoy. Dijimos, bueno, arranco tratando de pasar todo lo que puedo por acá. Y ahí estoy pudiendo pasar 20 unidades. ¿Por qué? Porque ahí tengo este camino entre S y T, elegí un camino cualquiera entre S y T en definitiva, y me fijé
¿cuál es la mayor cantidad de flujo que puedo pasar por ese camino? ¿A qué equivale la mayor cantidad de flujo que puedo hacer pasar por un camino? Equivale a la capacidad del... Llamaron por teléfono. A la capacidad de la arista... ¿Me escuchan ahí? Sí. De la arista más... me llamaron por teléfono y sin querer atendí. Perdón, perdí el hilo. ¿Cuánto es la capacidad, la mayor cantidad de fluido que puedo hacer pasar por un camino cualquiera de estos que elegí? Bueno, es como mucho la capacidad de la arista más angosta de ese camino. Tengo un cuello de botella en ese camino que es la arista más angosta. ¿Cuáles son las aristas más angostas de este camino? Las aristas más angostas son esta de acá y esta de acá, que tienen capacidad 20. Bueno. Denme un segundo. Hay un cuello de botella en ese camino que es 20. Entonces, puedo hacer pasar 20. Y ahora lo que habíamos visto era un... Ahí va, gracias Nicolás. Habíamos visto, ¿qué pasa si ahora quiero pasar 10 por acá? Un segundo. Ya está. Es el problema del teletrabajo, ¿no? Pasan cosas. Quería pasar ahora 10 unidades por acá. Lo que hoy hicimos fue como medio como viendo esto desde arriba, ¿no? Viendo el grafo volando, digamos, acá. Pero ¿qué pasa si no lo estamos viendo entero el grafo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos decir, ¿qué pasa si empujamos vamos a cambiar de color? ¿Qué pasa si cuando tratamos de pasar este flujo por acá, que llega acá y no tiene por dónde salir, qué pasa si miramos el flujo que está llegando a B y lo empujamos para atrás? ¿No? Y empujamos para atrás. Si empujamos para atrás a este flujo y tiene por dónde salir, entonces había otro camino posible para ese flujo. Y capaz que si lo empujo para atrás, me queda espacio para pasar yo por acá. Más o menos, es un poco raro, pero más o menos se sigue. ¿Sí? Ahora, lo que es muy ingenioso de estas personas, de Ford y Fulkerson, fue que encontraron una manera sencilla de representar esa idea de empujar para atrás el flujo. Y se inventaron
el concepto de grafo residual. Entonces, en este caso, vamos a borrar esto. Si pasamos 20 unidades por acá, esto tenía la capacidad 20. El grafo residual de esto es otro igual con los mismos nodos. Las mismas, perdón, aristas y los mismos vértices. Pero no son las mismas aristas, perdón, los mismos vértices. ¿Cómo es eso de empujar hacia atrás? Ahí va. Es un artilugio, exactamente, es un artilugio para encontrar la solución, pero es un artilugio que tiene cierta intuición, ¿no? Ustedes se pueden imaginar a Fulkerson pensando, bueno, ¿y cómo hice esto? Pasé esta cantidad de flujo por acá, porque era lo mejor que podía hacer viendo de una forma greedy desde ese, pero en realidad no era lo mejor. Había otra solución. ¿Y cómo la encuentro? Bueno, está pasando esta cantidad de flujo y lo que ahora intento es, quiero tirar para atrás. Cuando tengo flujo que está llegando por otro lado, trato de empujarlo. Si, capaz que no puedo empujarlo, pero si puedo empujarlo para que pase por otro lado, lo hago. Esa es la intuición atrás. Y van a ver que el artilugio para formalizar eso no es tan intuitivo. Pero una vez que tienen esa intuición, se entiende un poco mejor la idea del grafo residual. ¿Que cómo es? Es un grafo que tiene los mismos nodos, los mismos vértices, pero que, vamos a borrar esto, tiene los mismos vértices, pero tiene aristas distintas. Cuando hice pasar flujo por una arista, me fijo cuánto hice pasar por esa arista, en este caso 20, y creo una arista en sentido contrario con la misma capacidad de lo que hice pasar por ahí. Entonces creo esta arista, hice pasar por acá, hice pasar 20 por esta de acá, así que ahora creo una arista de capacidad 20 en el sentido contrario. Y hice pasar 20 por acá, así que creo una arista de capacidad 20 en el sentido contrario. Las otras, por las que no hice pasar nada, me quedan igual, perdón, con la misma capacidad. Ahí. Y además, me creo otras aristas que representan la capacidad residual. Yo por acá hice pasar, acá tenía 30 de capacidad y hice pasar 20. Me quedan 10 para hacer pasar. ¿Sí? A estas aristas, las que tienen la misma dirección que las originales, son las aristas para adelante, las forward. Las aristas que van en la dirección contraria al flujo que hice pasar se llaman backward. Entonces, ahora, una vez que tengo esto, si se fijan, yo puedo hacer pasar por acá flujo que antes no podía hacer pasar.
y puedo encontrar un camino entre S y T de capacidad 10 que pegue esta vuelta. Esto del grafo residual es el artilugio, como decía Nicolás hace un rato, que encontraron Ford y Fulkerson para modelar la idea de empujar para atrás. ¿Por qué? Porque una vez que yo hice pasar 10 unidades de flujo por este camino que incluye una arista backwards, esta arista, vamos a hacerla más gorda. Entonces, lo que se traduce es, o si yo hice pasar por este flujo por esa arista, lo que hago es restarle al flujo que estaba pasando por la arista originalmente esa capacidad. Entonces me queda el grafo de flujo, ahora me queda de esta manera. Acá pasan 10, acá pasan 20, acá pasan 10, acá pasan 20, y así. Y este es estos son no son las capacidades, sino que son los flujos, ¿no? F de E es igual a 20, cuando esto es E, F de E es igual a 10, y así. Pero además genero de nuevo un grafo residual. Entonces ahora empiezo a tener dos grafos, el grafo de flujo y el grafo residual. El grafo de flujo es la cantidad de flujo que está pasando realmente por ese grafo, y el grafo residual es un grafo auxiliar que utilizo para representar esta idea de ir empujando flujo para atrás. ¿Está bien eso? Entonces, después de encontrar este camino en el grafo residual, se va a llamar G', creo que le llaman por acá, ¿no? Este es G, y este es G'. Voy a volver a computar el grafo residual de esto, y me va a quedar de esta forma, porque acá no pasó nada. Acá pasé 10 en esta arista, así que genero la arista para atrás de capacidad 10. Acá abajo pasé 20 hacia adelante, así que genero la arista para atrás con capacidad 20. Acá bajo entre S grabar la clase. Ahí va. Perdón, se armó todo un lío. Ya está.
Bueno, estaba en que voy generando las dos cosas a la vez. El grafo con los flujos y un grafo auxiliar que se llama el grafo residual y que tiene estas aristas ficticias que van hacia atrás y que tienen una determinada capacidad que depende de cuánto flujo estoy pasando hacia adelante. Más o menos por ahí, ¿sí? Entonces, la definición de este grafo residual es la siguiente. Estoy pensando si corto acá o redondeo. Quedan 10 minutos de clase. Bueno, les cuento cómo es un grafo residual y la clase que viene arrancamos de acá de nuevo, así no se entrevera. Tiene los mismos nodos, los mismos vértices que tiene el grafo de flujo. Para cada arista en el grafo, cada arista V en el grafo de flujo, tengo una capacidad residual, que es la capacidad de esa arista menos el flujo que estoy pasando, y lo que hago es generar una arista en sentido contrario con el flujo que pasé y una arista en el mismo sentido con la capacidad residual. Y después actualizo ese es mi flujo mi grafo residual, y después lo voy a utilizar para tratar de pasar de nuevo flujo a través de él. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a ver en la clase que viene, porque si no nos va a dar el tiempo y va a quedar cortado en medio de una explicación. Pero tiene que ver con cada vez voy a hacer una iteración en la que cada vez voy a tomar un camino entre el origen y el destino. Voy a tratar de pasar todo el flujo que pueda por ese camino. Voy a encontrar el cuello de botella de ese camino y pasar todo el que pueda por ahí. Y voy a calcular el grafo residual y voy a de nuevo sobre él a tratar de pasar todo el flujo que pueda. Eso es el empujar para atrás que veíamos hoy. Y así, sobre ese grafo residual que computé, voy a volver a calcular un grafo residual a partir de él y volver a tratar de pasar flujo a través de sus aristas. Eso termina en un algoritmo que en la clase que viene vamos a demostrar que tiene una complejidad en el tiempo que depende de la capacidad máxima de todas esas aristas y que depende de la cantidad de nodos del grafo. Y dejamos por acá. Una clase densa.